Muy buenas tardes a todos a todos los participantes, a todos los asistentes que están ingresando a a esta masterclass o a este webinar, que vamos a estar hablando con respecto al indicador alligator, mirando, por supuesto, lo que es el tema de mercado, mercado Forex, mercado de divisas. Muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo del país o desde la ciudad donde nos estén sintonizando en estos momentos. Roberto, también muy buenas tardes para ti. Por parte de Hernán, también hola, muy buenas tardes para ti, o bueno, buenos días. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy analista senior por parte del Distrito Financiero y el día de hoy, junto a FX Street, traemos la verdad este tema que siempre me ha parecido interesante analizar, sobre todo cuando estamos hablando de el indicador Alligator o el indicador Caimán, como también ustedes lo van a poder encontrar, ya sea navegando por diferentes páginas web o por parte de diferentes academias. En sí es un indicador bastante interesante cuando nosotros, claro, queremos entender el comportamiento de la tendencia de los activos. Entonces la idea de hoy es que vamos a aprender de este indicador. Vamos a analizar también el mercado Forex, bueno, qué es lo que está pasando con el mercado de divisas, qué es lo que nosotros vamos a poder estar viendo de aquí en adelante. Y la verdad les voy a dar como unos pequeños tips para que, bueno, nosotros nos empecemos a enfrentar a este tipo de mercado, para prepararnos antes de efectivamente empezar a tomar nuestras operaciones, ya sean en compra o en venta, a través de CFDs o contratos por diferencia de precios del mercado de divisas. Entonces, bueno, la verdad, esta clase no la quiero hacer como, o bueno, esta masterclass, es que ya estoy acostumbrado por tema de la academia, y no quiero, digamos, que hacer este evento centrándonos solamente en entender el indicador, sino que también de ver, bueno, cómo nosotros vamos a empezar a analizar el mercado de divisas antes de seleccionar los diferentes activos. Entonces, es importante que nosotros recordemos lo siguiente. Cuando nosotros hablamos del mercado Forex, estamos hablando o estamos analizando cómo se está comportando una divisa con respecto a otra para que nosotros podamos entender los movimientos de la tendencia de los activos y específicamente tomar dichas decisiones de inversión. Pero claro, siempre que nosotros vamos a empezar a operar en el mercado de Forex, tenemos uno de los retos más grandes y es entender y analizar todo el portafolio de divisas que nosotros vamos a poder encontrar a través de los diferentes brokers. Por eso, siempre es importante que nosotros, antes de arrancar a hablar del mercado de divisas, entendamos un poco de qué es lo que ha venido pasando en estos momentos con respecto a dicho mercado. ¿Listo? Entonces, una de las maneras más sencillas para arrancar y entender, bueno, cómo se están comportando las divisas, es a través de la lectura de diferentes panoramas a nivel general. Normalmente, cuando nosotros arrancamos en este punto, me gusta centrarme bastante en este tema o en esta pantalla, en lo que ustedes están viendo en estos momentos, que es el mapa de calor. Entonces, cuando nosotros hablamos de mapas de calor o lo que normalmente como se entiende como el head map, es entender cómo se están comportando las diferentes divisas antes de, obviamente, arrancar a entender nuestros análisis. Claro, cuando nosotros estamos observando estos mapas de calor, ¿qué es lo que queremos entender? La relación entre ya sean los pares majors o las divisas más fuertes con respecto a sí mismas para poder entender esos cruces o incluso si nosotros queremos ir agregando o determinando diferentes divisas que estemos interesados, puede ser obviamente. Estamos hablando de, pues, del florín húngaro, también hay algunos que les gusta operar con la lira turca, hay otros también que les gusta operar incluso con el peso mexicano. Entonces, claro, aquí la idea es que nosotros empecemos siempre analizando este factor antes de entrar a hablar de diferentes indicadores para realizar nuestros dichos, o bueno, para realizar los análisis que nosotros como operadores tenemos que realizar para, obviamente, justificar nuestras inversiones y encontrar las mejores oportunidades. En sí, ¿qué es lo que yo les recomiendo siempre que estemos analizando en este punto? Es que siempre miremos el comportamiento del dólar estadounidense, dado que es el par o es la divisa mayor que efectivamente se mueve más en los mercados debido a que, como ustedes saben, el mercado Forex es un mercado descentralizado, es decir, no tiene centro, es el mercado que mueve mayores niveles de liquidez, alrededor de 5 billones de dólares, o bueno, 5.000 millones de dólares. Se podría decir que en una jornada ordinaria, en general, eso es lo que mueve el mercado de divisas. Y el dólar estadounidense, sin duda alguna, es uno de los que tiene mayor participación. Obviamente es el tipo de cambio a nivel mundial y es uno de los elementos que nosotros vamos a siempre tener en cuenta.
Entonces, cuando nosotros arranquemos analizando, siempre tenemos que mirar el comportamiento con respecto a cuál es lo más fuerte frente al dólar, el euro. En estos momentos estamos viendo que por parte del euro dólar se está presentando una devaluación de 0,1%, es decir, el dólar está en estos momentos, pues efectivamente dominando, donde también por parte del australiano con respecto al dólar tenemos una depreciación también significativa de 0,54%, por el neozelandés tenemos del 0,58%, por parte de la libra es de apenas del 0,1%, pero lo que podemos ver es que el dólar en estos casos, pues efectivamente puede estar dominando en la mayor parte del mercado de divisas. Entonces, ya después de eso nosotros decimos listo, ya podemos ver que efectivamente las demás el día de hoy están presentando ciertas contracciones. Entonces ahí es cuando nosotros, teniendo en cuenta esto, tenemos que pasar a entender y analizar el comportamiento de las tendencias por parte de los activos. Y aquí ya es cuando nosotros podemos empezar a hablar un poco más de el análisis en los diferentes activos o bueno, por parte de los diferentes gráficos que nosotros estamos pues efectivamente analizando. Y lo que podemos ver es que efectivamente con respecto al precio de cierre, pues el euro con respecto al dólar se está apreciando, pero en estos momentos se están presentando ciertas devaluaciones por parte de las cotizaciones, aunque el euro en esos casos sigue ganando, pero lo que podemos observar es que efectivamente el activo está oscilando en una lateralidad. Si nos vamos por parte del franco con respecto al dólar, podemos ver que el franco suizo de hecho es el que está dominando, entonces lo que me da a entender que, perdón, ustedes hice mala lectura del mapa, pero en este caso lo que podemos ver es que efectivamente es el dólar el que está perdiendo en la región. Por parte de la libra esterlina, como podemos ver, se mantiene un movimiento al alza, aunque claro, estamos en un marco de 4 horas. Si nosotros analizamos la jornada diaria, digo de una hora, vamos a poder ver que efectivamente el dólar, en este caso, arrancó perdiendo terreno, pero que actualmente durante la sesión, que en este caso estamos en la sesión americana del día, se están presentando dichas contracciones. Entonces, ya después de eso nosotros decimos, listo, podemos analizar simplemente por el punto de tendencias que el dólar en estos casos está perdiendo terreno. Entonces, en este apartado es cuando nosotros decimos listo. Ya teniendo en cuenta esta información, podemos empezar a aplicar diferentes análisis y aquí es cuando nosotros vamos a empezar a hablar de este indicador que me parece bastante interesante, que es el indicador Alligator. Cuando nosotros hablamos del indicador Alligator, el indicador Caimán, muchos de ustedes van a estar pensando en estos momentos, bueno, es un indicador que hace parte del grupo de Bill Williams. Bill Williams, un gran analista, y que cuando nosotros hablamos que estos indicadores que se entienden que están por aparte de los demás grupos, pero que efectivamente su información es un poco más relevante dado que tienen, bueno, además de un grupo personalizado, pero que efectivamente nos tratan de decir cierta información. Y ahí es cuando nosotros tenemos que entender qué es lo que nos brindan los indicadores de Bill Williams. Normalmente, la mayoría de los indicadores de Bill Williams son indicadores que buscan entender la tendencia del activo y que son los que normalmente nosotros vamos a poder ver que se grafican en la parte principal del gráfico, o es decir, sobre los precios, por decirlo así. Algunos también van a utilizar diferentes indicadores de momentum, con el caso de Bill Williams que existe el indicador Gill Alligator, pero también nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si el indicador Alligator es un indicador de tendencia, cuando nosotros vamos a hacer nuestro análisis de mercado, que nuestro análisis de mercado en sí es como el resumen del análisis técnico más el análisis fundamental, nosotros tenemos que empezar a complementar dicho análisis técnico. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a utilizar diferentes combinaciones de indicadores. Por parte del aliguero ya sabemos que es un indicador de tendencia. Por parte del indicador de momentum tenemos que empezar a buscar diferentes indicadores que converjan efectivamente a el indicador del Caimán. Digamos que aquí podemos utilizar el indicador del RSI. Por parte de un indicador de fuerza, el Caimán va de la mano muy bien con el indicador del Alligator, digo qué pena, del ADX o el indicador de Bulls Amber Power. Este también es un indicador de fuerza de la tendencia, pero que digamos que tiene un complejo, o más que todo que se complementa bastante con el indicador Alligator. Y luego tenemos los indicadores cíclicos, que aquí es cuando nosotros podemos utilizar lo que podemos entender como Fibonacci o incluso las ondas de Elliot, es decir, la famosa teoría de Elliot, también converge muy bien con el Caimán. ¿Listo? Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque la idea, cuando nosotros analizamos el mercado, ya sea Forex o cualquier otro tipo de mercado,
con un indicador, es importante que nosotros siempre utilicemos otros indicadores para tener más información y más razones que nos permitan tomar esas operaciones de inversión. Pero entonces, claro, para saber si efectivamente el RSI, si el ADX, si Bull Amber Powers, si Fibonacci, Elliott funcionan bastante bien con el indicador Alligator, es necesario comprender qué es este indicador. Entonces, cuando nosotros hablamos del indicador Alligator, es un indicador que fue creado por Bill Williams, que aquí pues efectivamente les traigo una foto de Bill Williams, el cual lo que busca siempre, o lo que busca con sus indicadores es poder detectar el comportamiento de la tendencia, pero más que todo identificar esos momentos de inicio de tendencia o de finalidad de tendencia. Y que adicionalmente Bill Williams en sí es un importante trader estadounidense, el cual tiene bastantes años de experiencia en los mercados financieros. Entonces, claro, su experiencia sobra, por decirlo así, y que adicionalmente es un trader que a través de diferentes libros y publicaciones lo que ha tratado de enseñarle a todo el mundo es, venga, ustedes tienen que identificar esos puntos iniciales y finales de la tendencia porque esos van a ser los momentos donde el trader se puede llevar el mayor número de pips o los mejores movimientos. Sin embargo, pasa lo siguiente, y cuando nosotros hablamos de, en sí, no solamente el indicador alligator, sino de todos los indicadores. Y es que cuando nosotros hablamos de tendencia en los activos, normalmente es una pequeña parte de toda la jornada del día. De hecho, Bill Williams determina que alrededor de un 15 a un 30% del tiempo en el mercado, es decir, de una jornada completa, es cuando el mercado es óptimo. ¿A qué hace referencia que es óptimo? Que existe una tendencia definida. Mientras que alrededor de ese 70%, por decirlo así, o incluso ese 85% de tiempo en el mercado, no existe una tendencia definida. Entonces, claro, Bill Williams lo que nos dice es, venga, aprovechen esos momentos que existe tendencia para poder llevar los mejores movimientos. Y claro, él debido a, digamos que a estas conclusiones que pudo llegar a todos sus años de experiencia, creó este conjunto de diferentes indicadores que en el caso estamos hablando del indicador Caimán o el indicador Alligator. Adicionalmente, cuando Bill Williams desarrolló este indicador y adicionalmente desarrolló una explicación bastante profunda, de hecho les recomiendo a todos ustedes que se peguen una leída en alguno de los libros de Bill Williams, donde explica muy detalladamente sus indicadores y este excelente trader se dio cuenta que efectivamente en los mercados que existe tendencia, los traders tratan de obtener la mayor rentabilidad, pero que efectivamente no logran identificar esos mejores momentos. Por eso es que la mayoría de los traders, digamos que no pueden mantener flujos constantes de rentabilidad y es por eso que creo este indicador que es bastante sencillo a la lectura, pero que nos trae bastante información. Normalmente el indicador Alligator, ¿qué es lo que nos trata de decir? Es, venga, a través de una construcción de tres líneas que son a través de tres medias móviles, las cuales veremos más adelante, vamos a poder identificar esos puntos de acumulación y de distribución de la tendencia. Entonces, claro, aquí es cuando nosotros recordamos acumulación o distribución. Esto es algo que nosotros los traders, cuando empezamos con el análisis técnico, ¿cierto? Cuando estamos hablando de la teoría de Down, que es una de las primeras teorías que todos tenemos que aprender, recordamos el tercer principio de la teoría de Down, que es efectivamente que los mercados se mueven a través de diferentes fases, en donde está la fase de acumulación y distribución. Normalmente estas fases, algunos traders las entienden como las lateralidades, o es cuando un mercado está lateral. ¿Por qué? Porque es en el momento donde se están presentando esos puntos de peleas, por decirlo así, entre compradores y vendedores a punto de definir una tendencia. Entonces, claro, Bill Williams se dio cuenta de esto y lo que busca es que precisamente en esas fases de lateralidad nosotros estemos pendientes para poder tomar las mejores decisiones de inversión. Es decir, marcar puntos de distribución o acumulación, marcar soportes y resistencias y al punto en que el caimán esté en un momento que nos esté brindando información de, oiga, está a punto de iniciarse una tendencia, nosotros tomemos operaciones ahí. ¿Por qué? Porque claro, es el momento donde está iniciando una tendencia, pasando de una fase a un momento que el mercado va a generar movimientos ya sea a favor o en contra de los precios de los activos. Entonces, claro, ahí es cuando nosotros decimos, podemos aprovechar esa información y tomar dichas operaciones. Ahora, cuando nosotros hablamos del indicador Alligator, vamos a tener en cuenta tres
elementos, o bueno, tres puntos principales del indicador y son sus tres líneas. Normalmente estas líneas, como ustedes lo están viendo en este caso por parte de la pantalla, tiene ciertos nombres determinados, en el cual vamos a tener siempre la o el orden alcista por parte de los labios, los dientes y el mentón o la mandíbula, y en una tendencia bajista vamos a tener la formación de la mandíbula, los dientes y los labios. ¿Qué es lo que nosotros queremos o qué es lo que nos dice Bill Williams con el respecto a esto? Quiero que ustedes imaginen un caimán, ¿cierto? O un cocodrilo, ya dependiendo de la diferente región de donde nos estén sintonizando en estos momentos. Entonces, cuando ustedes estén observando que efectivamente el alligator o el caimán abre la boca acostado, ¿cierto? Tiene o siempre va a tener la formación de que mejor dicho, los dientes van a estar ubicados en la parte inferior, qué pena, los labios van a estar ubicados en la parte inferior, los dientes en la parte media y efectivamente los labios en la parte superior. Ahí es cuando nosotros vamos a poder observar que existe tendencia bajista. Mientras que cuando existe tendencia alcista es que nosotros imaginamos que el caimán está abriendo la boca hacia arriba, es decir, vamos a tener la formación de los labios, del diente y el mentón. Eso es todo lo que, digamos que bueno, Bill Williams nos construye por parte de su indicador. Pero entonces, claro, nosotros decimos, listo, el análisis es algo bastante sencillo para poder captar las señales. Pero, ¿qué es lo que está compuesto estas medias, cierto? Es decir, ¿cómo nosotros vamos a saber que están compuesto, pues, específicamente esta información? Normalmente a los labios simplemente es una media móvil suavizada que tiene cinco datos, o es decir, de cinco periodos, el cual tiene tres, o sí, que está adelantado bajo tres velas en el futuro, los dientes que está tomando los ocho periodos y que está generando un promedio de cinco datos en el futuro, y la mandíbula, o lo que como me gusta en mi caso personal decirle el mentón, pues efectivamente tiene una composición de 13 medias móviles, las cuales pues efectivamente 8 velas o 8 datos están proyectadas pues efectivamente en el futuro. Entonces, claro, esa es una composición algo bastante interesante porque estamos hablando de medias móviles suavizadas o las famosas smooth. Claro, normalmente Alligator tiene esta construcción para qué marcos de tiempo. O normalmente podríamos estar hablando de marcos de tiempo de desde 30 minutos en adelante. Pero si nosotros quisiéramos trabajar en un marco de tiempo de 5 minutos, o incluso, bueno, de un minuto ya me parece demasiado ya ácido, de 5 minutos, de 15 minutos, o incluso, ¿por qué no? Hablemoslo de un minuto. Lo que tenemos que hacer es ya sea cambiar la media móvil suavizada a una media móvil exponencial, es decir, cambiarlas a las famosas EMAs, para que nosotros tengamos una velocidad en el acto, es decir, una velocidad en la información y o, bueno, o ustedes pueden también disminuir el número de periodos. Por eso sí se les recomiendo que tengan bastante cuidado y que digamos que tengan una pequeña retroalimentación con respecto a, bueno, cómo van a ir tomando esta información. ¿Listo? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a empezar o cómo nosotros vamos a poder utilizar este tipo de indicador ya antes de mirar el mercado Forex? Y nosotros normalmente lo podemos hacer bajo dos tipos de operaciones, operación en venta y operación en compra. En operación de venta, ¿qué es lo que nosotros primero tenemos que identificar? La o ese punto en este caso sería un punto de distribución en la tendencia. ¿Cómo nosotros identificamos una distribución? Simplemente vamos a ver que los precios se lateralizan. Nosotros marcamos lo que es el tema de una resistencia, de un soporte, pero más que todo tenemos que estar fijándonos en las medias móviles. Cuando las medias móviles están cruzando entre ellas, o mejor dicho, están muy cercanas, ¿esto qué significa? Que está en un momento de lateralidad, pero más que todo que no hay un movimiento claro en los precios. Es decir, no existe una tendencia definida, pero también es un punto donde se puede llegar a presentar ese rompimiento que nos va a brindar a nosotros la señal de entrada, ¿cierto? Entonces nosotros identificamos ese punto o esa fase del mercado. Al momento en que nosotros observamos de que efectivamente, en este caso, el mentón, o bueno, o la mandíbula, cruza la media móvil más corta de los labios y luego la del mediano plazo, la de los dientes y mantiene este orden bajista, aquí es cuando nosotros podemos ver que el caimán está abriendo la boca o de una manera acostada, es decir, que se presenta una tendencia bajista. Esta parte, que en este caso de las medias móviles, nos está confirmando, oiga, esta puede ser la zona de entrada, tienen que estar pendiente.
Pero entonces, ¿en qué caso nosotros vamos a confirmar la entrada? Al momento en que exista la confirmación del rompimiento de las medias. Porque claro, nosotros esperamos el rompimiento, ¿cierto? Pero tenemos que confirmar ese rompimiento. Al momento que confirmamos ese rompimiento, nosotros ubicamos y tomamos la operación, en este caso, de venta. Y según Alligator, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Mantener la posición hasta qué punto? Hasta que ya sea que alguna de las medias tenga un cruce entre ellas o que los precios atraviesen la media móvil. En este caso, como es una posición bajista, que los precios atraviesen desde abajo hacia arriba efectivamente las medias. Aquí es cuando nosotros podemos confirmar nuestra señal de salida y podemos tomar nuestro take profit. Aquí, digamos que pueden existir dos posiciones. Hay algunos traders que están de acuerdo con el cruce de las medias, hay otros que están de acuerdo con el cruce de los precios. Pero si hay algo cierto, es que puede que la salida del alligator sea bastante tardía. Entonces, en este caso, ¿yo qué es lo que recomiendo? Complementarlo con otro indicador. Entonces, ahora pasemos a analizar el mercado Forex y vamos a mirar en este caso la libra con respecto al dólar. En este caso podemos trabajar en un marco de 30 minutos. Yo creo que es el punto donde el indicador más nos va a poder brindar información y qué es lo que nosotros vamos a poder observar en este caso por parte de la libra con respecto al dólar. Que desde alrededor de la jornada del lunes se ha mantenido una tendencia alcista. De hecho, es que si nosotros tomamos una línea de tendencia, vamos a poder identificar sencillamente la tendencia alcista que se está marcando en estos momentos, ¿cierto? Pero si nosotros observamos en este caso las cotizaciones actuales por parte de las cotizaciones, vamos a poder observar que en los últimos datos ya los precios están cruzando la media, las tres medias móviles. Es decir, que en este caso ya la tendencia alcista que se había marcado a lo largo del tiempo está posiblemente llegando a su fin. Entonces, ¿eso qué significa? Que podemos esperar un cruce de tendencia bajista, es decir, tomar una posición de venta por parte de la libra con respecto al dólar en un marco de 30 minutos. Claro, si nosotros lo cambiamos incluso a un marco diario, es decir, para mirar el comportamiento del día, vamos a poder observar que lo que la tendencia principal está marcando es que se está presentando una tendencia bajista y que de hecho en estos momentos la libra con respecto al dólar puede estar en un momento en una fase, ya sea aquí podría ser de acumulación para una continuación de la tendencia alcista o que simplemente este movimiento bajista que se marcó, se podría decir que sí, desde inicios no, desde la tercera semana del mes de enero, pues específicamente esté llegando a su fin. Pero entonces, claro, aquí la libra con respecto al dólar digamos que no me está dando tantas señales de entrada. Sin embargo, si nosotros cambiamos por parte del dólar con respecto al franco suizo, en el marco de una hora, digo de 4 horas, podemos ver que efectivamente se está presentando un posible movimiento bajista. Si nosotros reducimos la información y queremos operar en un marco de una hora, vamos a poder confirmar eso. Que estábamos anteriormente en una fase, en este caso es de distribución, tenemos el rompimiento y adicionalmente el rompimiento y digamos, para las personas que no estén viendo en este caso el rompimiento, lo tenemos acá. Efectivamente que se está presentando ese punto. Ahí vamos a poder ver que el cruce ya se da con respecto al cruce de las tres medias móviles, es decir, el caimán está abriendo la boca de una manera bajista. Y adicionalmente, punto que se me olvidó como recordarles a todos ustedes. Cuando estamos hablando del indicador alligator, como está construido con medias móviles, aquí se pueden utilizar varios elementos de la teoría de las medias móviles, que son cuando las medias móviles se separan más entre ellas, ¿qué significa esto? Que se está presentando un movimiento con más fuerza en los precios de los activos, es decir, que esta tendencia en este caso está presentando mayores niveles de fuerza. Entonces, claro, como aquí ya sabemos que estamos analizando la fuerza, podemos complementar nuestro análisis utilizando el indicador de tendencia por parte del ADX. En este caso, el ADX aquí lo tengo personalizado con el nivel de 50, pero en este caso las cotizaciones no están marcando en sí, digamos que un gran movimiento, pero lo que podemos ver es que efectivamente existe fuerza en la tendencia definida, es decir, que este movimiento se puede seguir presentando a lo largo de la jornada del día de hoy. Y que incluso estoy seguro que si pasamos a un marco de 30 minutos, vamos a ver que efectivamente se está presentando esa tendencia bajista, es decir, que se puede continuar con ese movimiento a la baja al cierre de la jornada del día de hoy, es decir, estamos hablando del cierre de la jornada del miércoles. Entonces, aquí lo que podemos ver es que el dólar con respecto al franco suizo, pues efectivamente mantiene esos impulsos bajistas. Eso es un punto interesante cuando nosotros, pues específicamente estamos hablando del indicador alligator. Pero tienen que recordar lo siguiente. La mejor manera de consolidar una entrada es identificando
esos momentos de acumulación o de distribución de la tendencia, eso ya depende del movimiento de la tendencia del activo, y confirmar específicamente ese rompimiento. ¿Por qué? Porque si ustedes no confirman el rompimiento, sino que se van simplemente al momento en que cruza efectivamente la vela, ese nivel en este caso de soporte, se puede llegar a presentar ya sea una corrección de la tendencia, se puede presentar un movimiento, en este caso sería un pullback, y claro, eso nos puede llegar a generar, digamos que ciertos niveles de pérdida si no tenemos una buena gestión del riesgo. Entonces, eso es como un punto importante que quiero que tengamos en cuenta. Igualmente, dado en que se presente, digamos, una dirección alcista, como lo pudimos ver más o menos entre el 3 o el 4 de febrero, ¿qué es lo que podemos ver o qué es lo que nosotros debemos estar pendientes con respecto al indicador alligator? Nuevamente, identificar esos momentos de tendencia y que esos momentos, que pena, de acumulación o distribución, en este caso es una acumulación, estamos pendientes de las medias, tenemos que también recordar eso, si se empiezan a cruzar entre ellas, significa que es un momento decisivo porque, claro, está en un enfrentamiento entre compradores y vendedores. Y oh sorpresa, ¿qué es lo que esperamos? Que efectivamente las medias crucen, en este caso los dientes cruzan. Voy a quitar ese cuadro porque no me deja ver la media móvil azul, que en este caso es el del mentón. Nosotros podemos identificar que cruza los dientes, cruza el mentón, es decir, que el caimán está abriendo la boca hacia arriba, eso es lo que nos dice, pues efectivamente el indicador, se marca una tendencia alcista, entonces nosotros decimos, listo, aquí está el posible punto, pero ¿dónde está la confirmación del rompimiento, cierto? Porque la lateralidad más o menos aquí me está marcando que este puede ser el nivel del soporte. Es decir, nosotros no entramos al momento en que se presenta el cruce, sino que nosotros tenemos que confirmar el rompimiento. Es decir, aquí tenemos rompimiento, falso rompimiento, ¿cierto? Aquí ya tenemos un patrón, la verdad, bastante interesante. Esto podría ser bueno, esto es una doji libélula o incluso una vela en lápida. Es decir, podemos utilizar análisis de velas japonesas. Claro que podemos utilizar. Y aquí ya tenemos una gran vela blanca. Entonces aquí nosotros podríamos decir, listo, aquí está posiblemente la entrada, pero para aquellos que quieren, digamos, un poco más de seguridad, pues lo confirman en este punto. Pero claro, en lo personal, para mí esta entrada está más que suficiente, rompe tranquilamente la resistencia, tomamos posición compradora y claro, ¿hasta qué punto la mantendríamos? Según el análisis de Alligator, hasta que se presente obviamente este gap bajista nos puede estar diciendo ya, este es el mejor punto de salida por parte del indicador Alligator. Entonces, claro, esto es en posición de compra. Ya vimos la posición vendedora. Igualmente, un pequeño recordatorio. Madre, ¿dónde está? Ok, listo, perfecto. Se me quedó la posición, cómo tomar las posiciones en una posición de compra, pero ya más o menos en estos momentos ustedes saben, listo, cómo tomar esa posición en compra. Ahora, otro punto importante que de pronto algunos, digamos que quieran empezar a tratar y es el tema de combinar los diferentes indicadores. Digamos que en este caso vamos a trabajar con el eurodólar para seguirlo analizando. ¿Por qué? Porque es que el eurodólar en estos momentos está en un punto de lateralidad. ¿Por qué quiero analizar el eurodólar en estos momentos? Porque claro, quiero mirar, bueno, cuál puede ser la posible dirección según el indicador alligator y combinándolo, por supuesto, con otros factores. Digamos que en este caso me gustaría combinarlo principalmente con, vamos a buscar acá el indicador, ya sea del RSI o incluso podríamos utilizar un indicador de volumen, que puede ser el indicador también por parte del ATR. En este caso, en lo personal, les recomiendo que combinen con el indicador MACD. Obviamente tengan cuidado con el tema, bueno, ya ustedes tienen sus propias personalizaciones. ¿Por qué? Porque el indicador MACD nos dice algo bastante interesante y es que es un indicador creado para poder identificar el inicio y la finalidad de una tendencia. Converge bastante bien con el indicador Alligator, pero sobre todo para poder destinar cuáles van a ser esos posibles movimientos finales sí, esa finalidad de la tendencia. ¿Por qué? Alligator es bueno identificando el inicio, pero ya como pudimos darnos cuenta, tal vez para identificar el fin de la tendencia, pues puede llegar a ser un poco retardío debido a sus medias móviles o a la combinación o a los factores de sus medias móviles. Por eso, si tenemos un indicador que nos puede ayudar a identificar la finalidad de la tendencia, puede ser un indicador mucho más amigable. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos Alligator, tenemos MACD y aquí simplemente nosotros lo que vamos a poder utilizar es más que todo, insertar por parte de Fibonacci un abanico de Fibonacci. Claro, algunos podrían decir, Raúl, podemos utilizar un retroceso.
En este caso, en el eurodólar, el retroceso de Fibonacci no es tan necesario. ¿Por qué? Porque no estamos viendo que se esté presentando una gran corrección, sino que se está presentando un punto de acumulación o distribución de la tendencia. Pero claro, antes de mirar por parte del retroceso de Fibonacci, lo que podemos o lo que tenemos que hacer es identificar el inicio o la finalidad de la tendencia, que en este caso en el euro dólar observamos que es una tendencia alcista. Entonces aquí simplemente utilizamos el famoso abanico, pintamos el punto extremo del inicio y la finalidad de esa tendencia alcista. Y yo sé que en estos momentos no se está viendo, pero simplemente es hacer un cambio por parte de los niveles, colocarlo un poco en un golden, resaltar las líneas, es algo sencillo y efectivamente ahí es lo que podemos analizar en estos momentos. ¿Qué es lo que se podemos destacar? Que efectivamente esa tendencia alcista en este caso está a punto de cruzar el nivel del 50 por parte del abanico de Fibonacci, es decir, que posiblemente podemos presentar una corrección de una tendencia bajista. En este caso no se está viendo, no se está presentando, pero ya aquí podemos utilizar o hacer una proyección que el intercepto puede estar bastante cercano, es decir, que tenemos que terminar a ver cómo termina, bueno, cómo culmina la jornada del mercado del miércoles. Al momento de esa culminación, nosotros vamos a poder tomar ciertas decisiones de inversión. Entonces, claro, aquí lo que podríamos ver es que si queremos tomar en estos momentos tendencia alcista, lo podríamos hacer porque se está abriendo el caimán, ¿cierto? La continuación de la tendencia. Pero, entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a esperar? Si llega a respetar el nivel de 50, y es decir, que el nivel de 50 siempre se trabaja como soporte o resistencia, ya sea que estemos hablando de abanico de Fibonacci, extensión de Fibonacci, retroceso de Fibonacci, pero si vemos que cruza el nivel de 60, efectivamente vamos a ver es que el alligator va a tener un comportamiento bajista, es decir, vamos a poder esperar una corrección por parte de las cotizaciones a la baja. Y si se llega a presentar a la baja, más o menos en qué nivel nosotros vamos a poder, digamos que identificar eso. Ahí sí vamos a poder utilizar el retroceso de Fibonacci si se llega a presentar, aunque estoy seguro que el retroceso en este caso no me va a dar tanta información. ¿Y por qué no me va a dar tanta información? Porque claro, aún no se está evidenciando una corrección tan fuerte. Como lo pueden ver, apenas se va a presentar una corrección con respecto a nivel 23.6 si efectivamente tiene la intención bajista. Entonces, claro, dado caso que tenga la intención bajista que lo llegue a cruzar, nosotros tenemos que trabajar siempre con respecto al siguiente nivel. Es decir, no el nivel del 23.6, porque pues es el nivel más sencillo de Fibonacci en que el cual pueda retroceder con respecto a los precios, sino al nivel del 38.2. Es decir, estamos hablando del 1.13458. Entonces, claro, nosotros decimos como listo, aquí ya tenemos nuestra posible proyección, nuestro posible cruce, entonces ya sabemos que si cruza 23.6 y que adicionalmente vemos que los precios cruzan Alligator y Alligator me da, ojo, pues le estamos dando una partida bajista, pues efectivamente nosotros tomamos esa posición bajista y tomamos, o sea, abrimos nuestra posición de venta buscando beneficios en 38.2 o incluso en que se pueda presentar un cruce hasta el nivel de 50, que puede que llegue al nivel de 50, pero ya saben, entre más se acerquen los niveles del retroceso de Fibonacci, pues esto que nos va a implicar a nosotros, que va a ser más difícil en que rompa esos niveles, pero si los rompe, por supuesto, significa que vamos a tener posiblemente un mayor movimiento. Ahora, nosotros decimos, listo, estas son nuestras proyecciones que estamos viendo por parte del mercado Forex. Pero entonces, ¿cómo vamos a saber o qué otros factores nos pueden ayudar a nuestro análisis? Y sin duda alguna va a ser el tema del calendario económico. Entonces, cuando nosotros queremos confirmar esos posibles movimientos en las siguientes jornadas o lo que pueda pasar durante esta sesión americana, que en estos momentos domina el activo, simplemente váyanse al calendario económico que efectivamente FX Street les ofrece, que la verdad es excelente en ese punto. Y aquí simplemente tienen que estar analizando qué es lo que se va a presentar con respecto a el día de hoy. Digamos que el día de hoy no tenemos más información por parte del dólar o por parte del euro, pero el día de mañana o jueves 10 de febrero sí tenemos bastante información. Tenemos por parte de algunos discursos por parte bueno, del Banco Central Europeo, tenemos por parte del vicepresidente, esto es muy importante, pero sobre todo que tenemos la inflación por parte de los Estados Unidos. Entonces, claro, eso va a ser un factor súper importante. ¿Por qué? Si la inflación, que lo más probable es que salga descontrolada, efectivamente no llega a superar los pronósticos, bueno, lo supera, pero de una manera negativa, claro, ¿esto qué nos puede dar a nosotros con respecto a los escenarios?
Podría decir algunos que llega a favorecer el euro dólar, es decir, en posiciones de compra. No necesariamente. Se puede presentar un movimiento de hecho que favorezca al dólar. ¿Por qué? Porque si la inflación está nuevamente demasiado alta, ¿qué significa esto? Que se aumenta la posibilidad de que la Reserva Federal, es decir, por parte de la Fed, decida aumentar tipos de interés. Si aumenta tipos de interés, significa, o por simplemente teoría y adicionalmente por movimientos de los mercados, pues el dólar va a tener un mayor poder adquisitivo debido a que efectivamente sus tipos de interés, ya sean en mercado de renta fija principalmente o los títulos del tesoro, van a tener una mayor fuerza. Entonces hay que recordar, la fuerza del mercado de renta fija siempre va a reflejar la fuerza de la moneda. Y en este caso, pues efectivamente nos puede dar esa contracción que nosotros vamos a poder estar esperando y que adicionalmente considero que es un punto bastante interesante. Entonces ya sabemos, por hoy no creo que tengamos mayores movimientos por parte del euro dólar, pero sin duda alguna los mercados sí se están centrando ahora es en el dato de inflación que se va a conocer el día de mañana. Adicionalmente vamos a tener solicitudes de subsidio de desempleo por parte de los Estados Unidos. Entonces también eso es un factor bastante importante. Y el viernes, digamos que no, vamos a tener el índice de sentimientos del consumidor por parte de los Estados Unidos. Bueno, y hay que también esperar el día de mañana con respecto a la información de los discursos de diferentes representantes del Banco Central Europeo para saber cuál va a ser la política monetaria, porque cuando nosotros hablamos de política monetaria, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, digamos que de cierta manera han asegurado de que las condiciones inflacionarias de la región de Europa no son las mismas como se están presentando en grandes economías como China, como Estados Unidos. Entonces, claro, esto les puede dar mayor flexibilidad con respecto al movimiento en los tipos de interés. Entonces, hay que mirar de pronto un poco más por parte de este, digamos, de este punto y ya el viernes, pues sí vamos a tener mucha información con respecto analicemos con respecto a la libra esterlina, con respecto al franco suizo, entonces también vamos a poder estar analizando esos puntos. Entonces les recomiendo, estén pendientes de Alligator para efectivamente tomar pues esas últimas decisiones. Igualmente, punto importante, digamos que se está entre las recomendaciones. Siempre utilicen el indicador Alligator o traten de utilizar también el indicador de Gator Oscillator para poder mirar efectivamente esas tendencias que se están presentando, si se dan unos inicios bastante interesantes, pero más de todo identificarlas y tomar beneficios en ellas. Pero les recuerdo, es bastante riesgoso tomar operaciones solamente con información que nos otorga un indicador. Por eso les recomiendo que nosotros utilicemos otros indicadores. Digamos acá, que se me olvidó explicarles. ¿Por qué utilizo acá el indicador MACD? Porque quiero identificar sobre todo ese inicio de la tendencia. Dado caso en que se presente esa corrección MACD, ya nos va a dar la señal de venta, pero sobre todo de confirmar si es inicio de tendencia que me está marcando de MACD, me lo está marcando Alligator. Y adicionalmente, miremoslo anteriormente, cuando se acaba esta tendencia alcista, ¿cierto? El indicador aliguero nos está dando la información, como lo podemos ver, unas velas anteriores, mientras que MACD nos está dando la salida, porque vemos que la línea de señal MACD cruza las barras de histogramas por parte del MACD, es decir, que nos está dando la salida casi en el punto más alto de la tendencia. Entonces, claro, MACD es un buen complemento para poder identificar el inicio, pero más que todo para poder identificar esos finales de tendencias a salidas que el indicador alligator tal vez no nos indica de una manera más rápida, sino que con MACD vamos a poder tener ese complemento, es decir, identificar esa finalidad de la tendencia, es decir, convergemos en el inicio de la tendencia, pero podemos confirmar la salida solamente con el indicador MACD para efectivamente no llevarnos esos movimientos tardíos que nos puede decir el alligator, oiga, ya salga, no, sino que simplemente nosotros por análisis de otro indicador complementamos la salida o incluso podemos utilizar diferentes velas japonesas, ¿listo? Y pues ya con esto llegamos a el final de este seminario. Igualmente, si ustedes están interesados en cursos de trading, newsletter, tutoriales sobre plataformas, servicios de asesorías o webinars, por favor, escríbanos a info@dfx.com, pero sobre todo los invito a que ingresen bueno, igualmente, ustedes ya han visto el portal de FX Street, es bastante bueno, pero sobre todo por esos pronósticos que están publicando cada rato diferentes analistas, diferentes expertos en los mercados.
Ustedes van a poder leer bastantes artículos, bastante contenido, además estar pendiente de las últimas noticias, que la verdad me parece un factor muy fuerte y muy determinante para complementar esos análisis. Obviamente no les estoy diciendo que tomen todas sus decisiones, no, sino que efectivamente lean esa información que están dando estos grandiosos expertos y ahí sí complementen su análisis de mercado para poder tener una mejor decisión. Igualmente, les dejo la información de nosotros, el Distrito Financiero. Somos una academia de trading que lo que buscamos es brindarles más información, conocimientos, educación con respecto a los mercados financieros. Entonces los invito a que nos sigan por favor en Twitter, Facebook, tenemos Instagram, tenemos un grupo en Telegram, también nos pueden comunicar a través del número WhatsApp, pero sobre todo los invito a que ingresen a www.eldfx.com. ¿Por qué? Porque ahí van a poder encontrar todo el contenido que estamos subiendo desde nuestros cursos e incluso desde también tenemos un blog bastante interesante con mucho contenido. Tenemos también noticias, actualizaciones, tenemos algunos videos tutoriales, mejor dicho, mucho contenido gratuito para todos ustedes y les agradezco tanto a FX Street por brindarnos este espacio, así como por parte de ustedes por su atención y su participación. Entonces les agradezco bastante y bueno, también si tienen alguna pregunta, alguna duda, o si les gustó este webinar, por favor, o esta masterclass, dejen sus comentarios. Si no les gustó, también déjenme sus comentarios. No se preocupen que toda esta retroalimentación me funciona a mí bastante para seguir trayéndoles todo ese tipo de contenido. Bueno, no siendo más, me despido recordándoles que mi nombre es Ron Ramírez, analista senior del Distrito Financiero.